Saludos para toda la familia de Dios en Cristo Jesús. Bienvenidos a este comentario de la carta a los Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Leemos Efesios 5, 25 al 27 que dice: Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Este estudio se basará en una idea central: la sumisión mutua de los creyentes. Efesios 5:21. La unidad recorre como un hilo de oro la carta de Pablo a los Efesios. La unidad se aplica no solo a la relación entre judíos y gentiles en la iglesia. Efesios 2. En toda la epístola, Pablo analiza cómo el Dios Trino produce la unidad mediante la salvación, mediante el bautismo, mediante la fe, mediante los dones espirituales, mediante la presencia del Espíritu Santo en nosotros, mediante la transformación en nuestro andar en la vida, según el modelo de Cristo, y mediante la sabiduría cristiana. En última instancia, para Pablo, la unidad en todos sus aspectos solo es posible en Cristo. Pablo coloca su análisis sobre la unidad de la Iglesia como la nueva humanidad en el sitio que le corresponde, la familia. Si alguna vez un ejemplo o un modelo de unidad es la familia puede estar verdaderamente unida solo en Cristo, como los gentiles y los judíos están unidos en Cristo y como todos los miembros de la Iglesia están unidos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo en la familia. Las esposas se someterán al esposo en Cristo, y el esposo amará a la esposa en el Señor. El aspecto divino dentro de la relación marital significa que debemos ver a la familia como Dios la ve. Este aspecto divino también significa que la familia debe cumplir la función y el propósito que el Señor le dio en la creación: ser una sola carne, una unidad indivisible. Los dos esposos son uno, pero no solo por el mutuo beneficio, sino porque Dios los creó así, porque Dios así lo ordenó. La unidad de la familia apunta más allá de sí misma, así como la unidad de la Iglesia apunta a la unidad del Dios Trino y su relación con la humanidad. En este estudio nos centraremos en tres temas principales. 1. El tema de la unidad de Pablo continúa con la familia cristiana, cómo se revela en la relación del esposo y la esposa. 2. La única forma en que la verdadera familia cristiana mantenga su unidad es estando en el Señor, lo que significa que se someten unos a otros como lo diseñó Dios en la creación y como lo confirmó el amor abnegado de Jesús por la humanidad en su plan de salvación. Y 3. Una familia que verdaderamente está en el Señor no experimentará relaciones abusivas como el adulterio o la violencia, porque tanto el esposo como la esposa aprenderán a respetarse y amarse mutuamente en el Señor. Teología paulina de la familia. Efesios 5, 21 al 33 es un profundo análisis cristológico y eclesiológico, al igual que en otras partes de sus epístolas. Pablo combina una sólida argumentación teológica, doctrina de Cristo
y doctrina de la Iglesia. En sus consideraciones prácticas, según Pablo, la teología bíblica no existe simplemente como el único propósito de idear un sistema intelectual coherente y hermoso. El mensaje práctico del apóstol se construye siempre sobre el sólido fundamento de la teología bíblica. Por eso, el apóstol no aborda la discusión de la familia como si fuera un tema marginal, que pudiera encararse con algunas soluciones tomadas de la sabiduría humana en general, de la psicología o la sociología. Más bien, coloca su discusión sobre la familia en el contexto de las doctrinas cristianas fundamentales: Dios, la creación, Cristo, la salvación y la Iglesia. Por cierto, aquí Pablo no utiliza la familia para ilustrar estas doctrinas, sino que utiliza las doctrinas para ilustrar la familia cristiana. Como en el caso de la Iglesia, Pablo no acepta que la perspectiva acerca de la familia cristiana esté determinada por las realidades de nuestra naturaleza humana caída y de la sociedad. Más bien, sigue el principio interpretativo de Jesús desde el principio. Pero al principio no fue así. Mateo 19:8, que ayuda a la Iglesia cristiana y a su teología a enfocarse en la restauración de los ideales de Dios para nosotros, en lugar de legitimar las realidades del mundo pecaminoso. El tratamiento que Pablo hace de la familia en el contexto de estas doctrinas cristianas fundamentales muestra que la familia cristiana no puede estar sujeta a transigencias. Ser sumisos y amar. El lenguaje paulino de sean sumisos, amen, referido en las relaciones hombre-mujer, ha suscitado numerosos debates y ha suscitado incluso algunas condenas contra el cristianismo como misógino. Sin embargo, estas declaraciones se basan en un malentendido del mensaje de Pablo. Varios elementos pueden ayudarnos a entender mejor este pasaje. Las actitudes del esposo y de la esposa provienen del contexto de la sumisión mutua, Efesios 5:21, como resultado de ser llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18. La mujer se somete a su marido, no como a un jefe, sino como a Cristo, su Salvador y protector. El significado de la sumisión es tener a su esposo en alta estima, respetándolo, reconociéndolo y apreciándolo como su protector y ayudador. La Biblia no ofrece ningún fundamento para el concepto de que la esposa es inferior a su esposo y, por lo tanto, debe someterse a él como superior. Más bien, Pablo aquí enseña la actitud correcta de humildad y respeto que la esposa debe tener por su esposo. El hecho de que el cristianismo proclame la plena dignidad del hombre y la mujer en Cristo no debe llevar a la mujer a adoptar una actitud de arrogancia y superioridad hacia su marido. Más bien, la esposa debe asumir una actitud de fidelidad amorosa y solidaria. Los esposos, a su vez, deben recordar que las mujeres perciben el amor en términos de cuidado y protección. El amor del esposo por su esposa es como el amor sacrificial del Señor por la Iglesia. Pablo enseña a los hombres a tener la actitud correcta de humildad, aprecio y amor por sus esposas. Es verdad que Pablo comparó la sumisión de la esposa con la sumisión de la Iglesia y el amor del esposo con el amor de Cristo. Pero Pablo
no hace esta comparación a la ligera, mezclando conceptos teológicos y proporcionando la base para relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres, ni para una visión sacramental del matrimonio. Al contrario, inmediatamente el apóstol analiza su comparación y explica muy cuidadosamente lo que quiso decir exactamente y cuáles son los puntos de comparación. Esa comparación se refiere a las aptitudes y las formas de someterse los unos a los otros y de expresar el amor. Doctrina adventista del matrimonio y la familia. La teología de la familia es tan importante que algunas iglesias cristianas han incluido a la familia en la lista de sus doctrinas. Desafortunadamente, algunas iglesias como la católica romana, la ortodoxa oriental y la anglicana llegaron al extremo de considerar el matrimonio y la familia como un sacramento. El enfoque adventista sobre la familia, que se enfoca especialmente en la relación entre los cónyuges, se expresa en la creencia fundamental número 23. El matrimonio fue establecido por Dios en el Edén y confirmado por Jesús, para que fuera una unión para toda la vida entre un hombre y una mujer. En amante compañerismo para el cristiano, el matrimonio es un compromiso con Dios y con el cónyuge, y debiera celebrarse solamente entre un hombre y una mujer, que participan de la misma fe, el amor mutuo, el honor, el respeto y la responsabilidad constituyen la estructura de esa relación, que debe reflejar el amor, la santidad, la intimidad y la perdurabilidad de la relación que existe entre Cristo y su Iglesia. Aunque algunas relaciones familiares estén lejos de ser ideales, el hombre y la mujer que se dedican plenamente el uno al otro en matrimonio pueden, en Cristo, lograr una amorosa unidad gracias a la dirección del Espíritu y a la instrucción de la Iglesia. Dios bendice a la familia y quiere que sus miembros se ayuden mutuamente hasta alcanzar la plena madurez. Una creciente intimidad familiar es uno de los rasgos característicos del último mensaje evangélico. La Iglesia Adventista también ofrece una reflexión adicional sobre la familia mediante declaraciones oficiales. Su declaración de 1996 sobre la afirmación del matrimonio se relaciona claramente con Efesios 5, aunque la declaración de la Iglesia no utiliza referencias bíblicas. Sin embargo, varios elementos de esta declaración resaltan la importancia teológica del matrimonio y la familia. En primer lugar, la declaración relaciona el matrimonio con la naturaleza del Santo Dios Trino bíblico. La unidad matrimonial, formada por la diversidad de los géneros humanos, refleja de un modo singular la unidad dentro de la diversidad y la propia divinidad. En segundo lugar, la familia simboliza la relación de Dios y la humanidad. A través de toda la Escritura, la unión heterosexual en el matrimonio es exaltada como un símbolo de los lazos entre Dios y la humanidad. Es un testimonio humano del amor de un Dios que se da a sí mismo y de su alianza con su pueblo. La armoniosa vinculación de un hombre y una mujer en el matrimonio es el microcosmos de la unidad social que siempre ha sido reconocida como el ingrediente fundamental de las sociedades estables. En tercer lugar, la declaración enfatiza que las familias humanas
están en un estado de pecado y necesitan restauración en Jesucristo y en el Espíritu Santo. El matrimonio ha sido corrompido por el pecado. Su pureza y su belleza, tal como fue concebido por Dios, necesitan ser restauradas por medio de una adecuada valoración de la obra redentora de Cristo y de la acción de su Espíritu en los corazones humanos. Puede recobrarse el propósito original del matrimonio y realizarse la deliciosa y benéfica experiencia del matrimonio de un hombre y una mujer que unen sus vidas en el compromiso conyugal. Mis queridos hermanos, vamos a leer los consejos que el apóstol Pablo nos ha dado en este estudio. Efesios 5, 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Son consejos, mis hermanos queridos, que bien haríamos en practicarlos, en ponerlos por obra, amarnos los unos a los otros. Son consejos para esposas cristianas y para esposos cristianos. Porque dice el apóstol Pablo que la Iglesia es como la esposa de Cristo. Si es la esposa de Cristo, entonces Él dio su vida por ella. Mis hermanos y amigos, qué bonitos consejos nos da el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios. Consejos para esposas cristianas, consejos para esposos cristianos, para una iglesia que se prepara para el encuentro con su Salvador, que dice en el apóstol es la esposa de Cristo, la iglesia. Efesios 5, 25 al 27 y versículo 29, el apóstol hace un relato de cómo el Señor ha amado a su iglesia. Pero si hacemos un contraste con Ezequiel 16, 1 al 14, encontramos también cómo nos dice allí la palabra de Dios que la infiel Israel volvió a sus malos caminos. Mis hermanos queridos, la iglesia es la esposa de Cristo. Debe andar por buenos caminos, por los caminos que el Señor ha trazado para ella. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, a vivir siempre amándonos los unos a los otros. Que nosotros los varones amemos a nuestras mujeres como a nosotros mismos, como a vasos, dice el apóstol, frágiles y todos coherederos para la eternidad. Y lleguemos a ser una sola carne, como debemos ser
uno en Cristo. Jesús lo dijo claramente, que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Bendiciones para todos y gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios.